Bendiciones. Hola, soy Juan Carlos y este es el podcast de Casa Nación. Aquí compartiremos historias reales de fe, estudios bíblicos, lecturas, momentos de oración y las prédicas desde nuestra comunidad de fe aquí en Carolina del Norte. Vamos directo al episodio de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu dirección y tu presencia, Señor. Gracias por tus cuidados, tus caricias. Gracias por tu bondad, misericordia, nueva fuerza, Señor. Gracias porque tú nos permites poder renovar nuestro entendimiento, Señor. Gracias por la claridad de pensamiento y la unidad de espíritu. En el nombre de Jesús yo te pido que bendiga, Señor, este momento donde voy a estar compartiendo la palabra, Señor, que una vez más utilicen mi vida, Señor. Pero más allá, Señor, que las personas que escuchen esta palabra, Señor, compartir, este estudio bíblico que vamos a tener en el día de hoy, sean edificadas, Señor, y su conocimiento sea expandido, Padre, y murallas sean derribadas en el nombre de Jesús. Acércanos más a ti, Padre. Acércanos más a ti. En el nombre de Jesús, yo te doy gloria y honra. Amén y amén. Ayer yo compartí un pequeño clip en las redes sociales sobre esto. Yo estaba, en un momento que estaba corriendo bicicleta, me detuve en una estación de bomberos porque necesitaba descansar unos minutos, no porque estuviese tan cansado, sino porque iba en dirección a una cuesta que yo sé que cuando llego a la cuesta, ahí sí me canso. Y es una cuesta un poquito larga, yo creo que mide como una milla, o sea que un poquito intensa ahí. Anyways, el punto es que yo me estoy frente a, me detuve con la bicicleta en la estación de bomberos y estaba tomando agua para refrescarme y poder arrancar. Las puertas estaban cerradas de los hangares de la estación y yo pensé que honestamente o estaban en servicio o no estaban. De momento se abre la puerta y sale uno de los bomberos y nos saludamos y él me pregunta cómo estoy y yo le digo, estoy bien, estoy bien. Y yo le pregunto en respuesta, ¿y usted cómo está? Y él me responde, esta mañana desperté, así que hoy va a ser un buen día. Y eso me dejó reflexionando sobre un tema que yo he querido compartir con ustedes ya desde hace un tiempo, que habla precisamente de aquellos que no tienen la oportunidad de despertar. Y como les dije, hoy nos vamos a ir con muchos versículos porque quiero hablarte de lo que revela la Biblia sobre una de las preguntas más inquietantes que tú y yo podemos tener. Es una de esas preguntas que las personas me han hecho con curiosidad honesta, otros con mucho miedo y otros en el medio del duelo. Así que hoy les voy a estar hablando sobre el tema después del último suspiro. Así se llama lo que quiero compartir en el día de hoy. Y yo no sé si es por las diferentes influencias que podemos tener de trasfondos culturales o religiosos, pero aún hoy en día, entre los seguidores de Cristo, hay lagunas o falta de claridad sobre ciertos aspectos. Por ejemplo, si después de la muerte, y voy a estar hablando de la muerte, si no es inferido si después de la muerte hay conciencia, si uno está en un sueño espiritual, uno está dormido, o a dónde es que vamos luego de la muerte, y cosas similares. Y la Biblia no nos deja incertidumbre sobre este tema. Por el contrario, da suficiente información para entender qué es lo que sucede después que tú y yo morimos, porque si hay algo de lo cual estamos seguros es que si nacimos, vamos a morir. Y hoy quiero que te lleves de este estudio bíblico dos cosas importantes: la seguridad de dónde vas a ir o a la seguridad de dónde irás y la urgencia de estar preparado para cuando te llegue ese momento. Ya sea que pase, ¿verdad? En muchos años o que ya sea que pase de repente o pronto, ya sea que sea repentinamente, ¿verdad? Porque estamos a un resbalón en nuestra bañera de la muerte, ¿verdad? Podemos tener un accidente no, ahora no vaya a decir, no, pues ya no me voy a bañar, ya no me voy a bañar. No, no. Lo que quiero decir es que todos estamos susceptibles. Sí,
Sí, esa losa que escogieron para la ducha, revalúenla, a ver. Pero lo que yo quiero reafirmarte en el día de hoy es que la muerte no apaga tu existencia, solo cambia tu dirección. Te lo voy a volver a decir, porque ese es el tema principal de esto del día de hoy. La muerte no apaga tu existencia, solo cambia tu dirección. Pero antes de hablar sobre esto, quiero ponerte en perspectiva lo privilegiado que tú y yo somos de poder hablar de este tema con conocimiento, porque nosotros tenemos la compilación de los libros inspirados por el Espíritu Santo, que los llamamos la Biblia, ¿verdad? Y para darte perspectiva, los antiguos que tenían las mismas preguntas que tú y yo podemos tener, no tenían acceso a esta colección de libros que tú y yo tenemos, que llamamos la Biblia. Ellos no tenían una Biblia digital o una debajo del brazo, donde podían encontrar las respuestas rápidamente sobre estos temas. Y eso nos da una perspectiva de lo privilegiado que tú y yo somos, de que nosotros podemos tener una pregunta y correr a la fuente de respuesta y descansar en lo que dice ahí, ¿verdad? Aún así, estos antiguos sabían que la muerte no era el final. Y yo voy a comenzar en el día de hoy. Bueno, antes de responder, quiero que miremos cómo fue que Dios fue revelando esta verdad a lo largo de toda la Biblia. Desde los primeros libros de la Biblia hasta unas expresiones que hizo el Señor, hasta una de las cartas que fueron escritas. Así que yo quiero que comenzamos con una conversación que tuvo precisamente Jesús, hablando de Jesús, en un momento crucial en la crucifixión, que fue precisamente en el punto máximo de su expresión de amor para con nosotros. Así que yo quiero que me acompañes al Evangelio según San Lucas, capítulo 23, y el verso 42 y 43, que lee de la siguiente manera. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Vuelvo y repito. Verso 42. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Mira lo que Jesús responde, y desde aquí comienzan a contestarse las muchas preguntas que nosotros podemos tener sobre el tema. Jesús está respondiendo con unas características y una revelación importante, y es que en tiempo presente y personal le está diciendo hoy y le está diciendo conmigo. Así que lo que la Biblia nos está revelando es que no va a tener que esperar. Que no va a tener que esperar para tener una transición luego de la muerte, que no hay una larga espera, que no hay, sobre todas las cosas, no hay inconsciencia, ¿verdad? Se está consciente, sino que también hay una presencia consciente. O sea, que tú estás aware o estás al tanto de dónde estás y lo que está pasando. Pero este nivel de claridad nunca estuvo presente. Y yo quiero verte cómo el Señor preparó este mensaje sobre qué sucede luego de la muerte paso a paso. Así que yo te voy a invitar que ahora demos un salto al Antiguo Testamento, al libro que se conoce como el libro más viejo, ¿verdad? Y cuando estudiamos aquí el Antiguo Testamento, discutimos que el Génesis no es el libro más viejo, sino es el libro de Job. El libro de Job, precisamente en el capítulo 14, y vamos a estar leyendo del verso 10 al 14. El verso 10 dice de la siguiente manera: pero el hombre muere y queda tendido, expira, ¿y dónde está? Entonces, desde este versículo, cuando hacemos una pausa en él y lo leemos y lo estudiamos, nos damos cuenta de que Job en ese momento está planteando la pregunta existencial que tú y yo nos podemos hacer desde la experiencia humana, ¿verdad? Cuando alguien muere, su cuerpo queda inerte y no vuelve a la vida de inmediato. Y la pregunta es que él está haciendo, que suena un tanto retórica, pero no es tan retórica, porque lo que está revelando es una inquietud de no saber con claridad cuál es el destino inmediato cuando él dice, ¿dónde está? Es una pregunta honesta, que nos hacemos todos ante el temor, ante la incertidumbre o el temor a la muerte. Pero mira cómo dice el verso 11. Como las aguas se evaporan de un lago
y el río se agota y se seca. 12. Así el hombre yace y no se levanta. Hasta que no haya cielos, no despertará ni se levantará de su sueño. Entonces, ¿qué hace Job? Job comienza a utilizar imágenes naturales para mostrar lo irreversible que parece la muerte. Está diciendo, no se levantará hasta que no haya cielo. Desde la perspectiva humana que él tenía, el levantarse de los muertos es algo que no sucede hasta un momento determinado dentro del plan de Dios. Y mira cómo continúa diciendo ahí en el verso 13. Ajá. Si me escondieras en el sepulcro y me ocultaras hasta que tu ira pasara, si me fijaras un plazo y luego me recordaras. Aquí Job está expresando ese deseo, un deseo de Dios que lo protege en la muerte como un refugio temporal hasta que pase la aflicción o hasta que llegue el juicio. Entonces, esto es para darte una perspectiva y te voy a dar una comparación para que te ayude a entenderlo. Es como pedir estar en un cuarto de espera donde uno descansa hasta que Dios diga, llegó el momento, es tiempo. Entonces, el verso 14 dice, si el hombre muere, volverá a vivir, todos los días de mi duro trabajo esperaré hasta que llegue mi relevo. Entonces, la pregunta que él está haciendo aquí es retórica, pero también habla de un día de esperanza. Esperaré, o sea, que él está diciendo, yo sé que va a llegar mi relevo. Entonces, Job está aquí expresando que si hay una resurrección, él esperará como un soldado que está esperando un cambio de guardia, ¿verdad? Él está ahí esperando por ese momento de resurrección. Incluso lo que nos revela esto es que antes de que Cristo llegara a la tierra, el pueblo de Dios tenía una esperanza, aunque no estaba todavía completamente revelada. Ellos sabían que Dios tenía un plan. Ellos no sabían cuál era el plan, pero descansaban en esa esperanza. Entonces, lo que resalta estos versículos que leímos sobre Job es que incluso en medio del dolor, Job estaba anhelando algo más allá de la muerte, algo más allá de la tumba. Es el mismo anhelo que tú y yo tenemos, porque si tú le preguntas a alguien que tú quieres que cuando te mueras desaparezcas y dejes de existir, probablemente la respuesta es no. Y Dios no lo dejó sin respuesta, sino que le hizo provisión para dejarle saber que había una esperanza y él descansaba en esa esperanza, aunque no la tenía clara. Ahora si saltamos a Salmos, el Salmo 73:24, mira lo que dice. Me has guiado para seguir tu consejo y al final me recibirás en gloria. Entonces tú y yo vivimos siendo guiados por los consejos de Dios y como resultado de vivir bajo los consejos de Dios, Él nos va a recibir. Eso es lo que nos revela ese versículo. Y mira lo que dice Isaías 26:19. Y hago un paréntesis para recordarle que Isaías se conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿verdad? Isaías 26:19 dice, pero tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de luz, y la tierra dará a luz a sus muertos. Entonces, aquí hay una afirmación directa de una resurrección física, cuando está diciendo tus muertos. Entonces, tus muertos, entonces habla de una expresión de posesión, los que pertenecen al pueblo de Dios. Y luego habla sobre esa promesa de que resucitarán, lo cual nos dice que se levantarán de la tumba no en un sentido simbólico, sino en algo real, algo que vamos a ser testigos. Y segunda, ahora en el Nuevo Testamento, vamos a ir a segunda de Timoteo 1:10, que dice, ahora, por la manifestación de nuestro Salvador Cristo Jesús, ha sido destruida la muerte y se ha hecho brillar la vida y la inmortalidad, ¡ay, santo! Y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, mira, yo lo que te recuerdo aquí que Pablo escribió esta carta, y esto lo hablamos cuando estudiamos precisamente esta carta anteriormente, pero te lo voy a refrescar. Pablo escribió esta carta desde la prisión justo antes de morir. Y él estaba hablando, mira, por la manifestación de nuestro Salvador Cristo Jesús, ha sido destruida la muerte.
y se ha hecho brillar la vida y la inmortalidad. Inmortalidad, santo, esa palabra hoy me está, mira, Padre. Es domingo, ¿verdad? Pues se supone que las diga fancy, las diga, ¿verdad? Pero no. Inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, Dios no solo dijo que hay una vida después de la muerte, también nos dejó claro que esa vida es consciente. Y eso es lo que nos revela ese versículo, ¿verdad? No nos quedamos apagados o no nos quedamos dormidos, sino estamos despiertos, activos y sobre todo con identidad. Entonces, ¿y qué dice la Biblia sobre si estamos conscientes, dormidos o a dónde estaremos y cosas similares? Mira, 2 Corintios 5:8 dice, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir en el Señor. Entonces, aquí lo que el escritor está reforzando es que para el creyente la muerte es un traslado instantáneo a la presencia consciente de Dios. Es un asunto instantáneo, ¿verdad? Pero yo no te lo voy a dejar ahí porque te voy a compartir contigo lo que también revela las escrituras, cosas que pasan después que uno muere. Mira, Lucas, volviendo al Evangelio de Lucas 16, en el verso 22, no comenzó ahí, pero solo te voy a dar un fragmento, te voy a dar del 22 al 24. Hay una conversación sumamente interesante de unos eventos que se están dando ahí. El 22 dice, un día el mendigo murió y los ángeles lo llevaron a estar a su lado. El rico también murió y fue sepultado. 23. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. 24. Así que llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí. Ahora vamos a saltar al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 6 y los versos 9 y 10, cuando dice, vi bajo el altar, debo decir, las almas de los que habían sufrido martirio por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que habían mantenido. 10. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra, sin vengar nuestra muerte? Entonces, ¿qué nos revelan esas dos porciones bíblicas de datos bíblicos? Es que tú no pierdes conciencia, tú tú de seguro pierdes tu cuerpo, tu carne, ¿verdad? Pero no pierdes tu identidad. Entonces, para darte contexto, que comparto una analogía que anoté aquí. Es como mudarse de casa, es como cambiar de lugar, pero sigues siendo tú. Cada vez que tú te mudas de una casa y vas a otra, la casa no eres tú te mudas a una casa nueva, ¿verdad? Entonces, no pierdes tu conciencia, pierdes tu cuerpo, pero como te dije, no pierdes tu identidad. Y saber que hay conciencia luego después de la muerte es poderoso. Pero todavía queda una pregunta por responder y es que, ok, tengo conciencia después de la muerte, pero ¿a dónde es que yo voy? Pausa rápida para recordarte que puedes seguirme como Pastor Juan Carlos Vázquez en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Alexa, Instagram, Facebook, en todas las redes sociales. Y si quieres encontrar todo en un solo lugar, puedes visitar pastorjuancarlos.com. Pues que me muero. Bueno, pues para el creyente te voy a compartir dos expresiones bíblicas. La primera es la carta a los Filipenses, capítulo 1 y verso 23, cuando dice, me siento presionado por ambas posibilidades. Y esto es el autor hablando, el apóstol. Deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, mira lo que dice Juan 14, el Evangelio de Juan 14, 2 y 3. Dice, hablando Jesús, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté.
esta interacción de Jesús se dio en la última cena, cuando le estaba diciendo a los discípulos y los estaba preparando para su partida, porque él le acababa de anunciar a ellos que él iba a morir. Y Pedro, la Biblia relata que estaba bien confundido y estaba afligido. Pero en ese momento, cuando Jesús interviene y le dice, mira, la muerte no es el fin. Hay algo más después de la muerte. Y si preguntamos, ¿a dónde voy como creyente al morir? Bueno, pues la respuesta nos la da la Biblia cuando nos dice, pues a la casa del Padre, donde está preparada por Jesús mismo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos respondidos con que luego no iremos a un lugar genérico de descanso, sino un hogar preparado para los hijos y las hijas del Rey. No vamos a un área de espera. Entonces, o un sitio donde, voy a usar la terminología limbo, ¿verdad? Que está flotando, que no es ni aquí ni allá, es como no es como un área común. No, eso no es lo que revela la Biblia. Eso es lo que la tradición ha adjudicado. Y el problema es que a veces nosotros agarramos tradiciones y las abrazamos como si fuesen verdades bíblicas, pero si no pasan las verdades bíblicas, pues no las podemos adoptar. Pero por otro lado, ¿qué es lo que pasa con el no creyente? Lucas 16:23 habla sobre eso, cuando dice, en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces, acabamos de ver que es un lugar de tormento consciente. Él estaba consciente de lo que estaba viviendo y lo que estaba experimentando, ¿verdad? Apocalipsis 20, versículo 13, dice lo siguiente. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno entregaron a los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Entonces, ¿qué significa esto? Que la eternidad no es un concepto lejano, es un destino inmediato que comienza el mismo día que tú y yo partimos de este mundo. Y para ir concluyendo con este estudio que estoy compartiendo hoy, quiero repasar para que también tengamos claro lo que la Biblia dice que no existe luego de la muerte. También la Biblia habla de lo que no existe. Mira, en Hebreos 9, versículo 27 dice, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Entonces, ¿qué es lo que nos revela esto? Que no hay reencarnación, que no hay purgatorio, que no hay eso de dormir el alma inconsciente y que no sabe que está un sueño de lo justo, un sueño eterno. No hay nada de eso, porque la Biblia dice muy claramente que después de que tú y yo nos muramos, tenemos que tener una consecuencia de juicio. Y entonces, para conocer estas verdades que estamos compartiendo hoy, que no es solo información para contestar estas preguntas existenciales que podamos tener sobre lo que parece desconocido, sino es más que eso, es una llamada de atención para vivir vidas preparadas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Lo que te dije hace un rato, que la muerte no te da tiempo de prepararte, sino revela si estás listo o no. Cuando llega el momento de la muerte, no es el momento de prepararnos, ya es tarde. Lo que va a revelar es en qué posición nos encontrábamos, si estábamos listos o no. Y yo no sé si alguna vez tú has tenido la oportunidad de ir a un funeral sobre una persona que se haya ido con el Señor. Mira, hasta su cuerpo se nota que está en paz, ¿verdad? El que muere en Cristo denota paz. Y por otro lado, hay otras personas que tú ves su cadáver y tú lo ves como que una expresión de dolor o de terror y no denota la paz que ofrece Cristo. Entonces, pero lo que nos aplica hoy a ti y a mí es que si tu corazón dejara de latir hoy mismo, ¿a dónde tú vas? ¿Qué es lo que sucede contigo? La decisión de la eternidad no se toma en los funerales, se toma hoy, cuando hay vida. La Biblia revela que mientras hay vida, hay esperanza, ¿verdad?
En resumen, hemos visto que la Biblia enseña con claridad que la muerte no es el final, sino es una transición inmediata al destino eterno, ¿verdad? Entonces, hemos visto que para el creyente la presencia consciente con Cristo es un lugar de paz y gloria, donde está esperando la resurrección final. Pero el no creyente lo que significa es una separación consciente de Dios en un lugar de tormento, esperando también el juicio final. Entonces, también hemos aprendido que no hay un espacio intermedio, no hay segundas oportunidades, no hay confusión en lo que la palabra de Dios establece sobre lo que sucede después de la muerte. Y como te he dicho en varias ocasiones y te lo digo una vez más, la muerte no apaga tu existencia, sino cambia tu dirección. Entonces, por eso, lo que enseñamos hoy no es para ganar un debate doctrinal o comparado con otra fe, sino para que vivamos cada día a la luz de esta verdad eterna. Entonces, la invitación que nos hace el Señor hoy es que vivamos preparados, que descansemos con fe en Cristo, que tengamos seguridad de cuál va a ser nuestro destino eterno y que compartamos la verdad con quienes aún no lo saben. Nada de lo que yo compartí hoy, en el día de hoy, está fuera de las Escrituras. Yo no te compartí la teoría de aquel o del otro, lo que dice una religión A o religión B. Lo que te hablé es qué es lo que revela las Escrituras sobre qué sucede luego de que nosotros demos el último suspiro. Puestos de pies. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu provisión. Y gracias por, primero, dejarnos saber y recordarnos, Señor, que cuando nuestros corazones dejen de latir no es el fin, sino es un cambio, Padre. Y gracias por revelarnos a través de las Escrituras qué implica ese cambio, qué es lo que sucede con nosotros, Señor, y qué es lo que puede suceder. Padre, yo te pido, Señor, que vivamos vidas alineadas, Señor, como lo que leíamos en Salmos, Señor, vidas dedicadas a ti, Señor, comprometidas contigo, Señor, para que podamos descansar en la esperanza que tú ofreces. Padre, para que podamos, Señor, tener la misma experiencia de aquel Señor que se arrepintió en la cruz y Jesús le dijo, no te preocupes, hoy mismo vas a estar conmigo. Gracias, Señor, porque descansamos en la promesa de que si muriésemos, hoy mismo estaríamos contigo. Gracias, Padre. Padre, y si necesitamos áreas que necesitamos corregir, te pedimos perdón y nos ponemos a cuenta, Señor, para que tengas misericordia de nosotros, Señor, para que nada de nuestras acciones, nuestros pensamientos, ni lo que hagamos, Señor, ni nuestros estilos de vida nos separen de ti, sino que por el contrario, Señor, que vivamos vidas más alineadas a ti cada día. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra. Por Jesús, amén y amén. Aleluya. Gracias por escuchar este episodio de hoy. Y si este episodio te bendijo, compártelo. Deja tu comentario o escríbeme directamente a través de las redes sociales. Y recuerda una vez más, todos nuestros recursos están disponibles en pastorjuancarlos.com. Hasta la próxima, sean todos bendecidos.